La Iglesia Internacional Antorcha de Fuego presenta Aliento del Cielo con el pastor y conferencista internacional Giovanni González. Quiero comenzar en esta mañana con una serie que se titula El Quebrantamiento, el Método de Dios, así se llama, El Quebrantamiento, el Método de Dios. Quiero leer lo que dice el libro de Isaías, capítulo 57. Y el versículo 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En este tiempo, muy poco o prácticamente nada se habla del quebrantamiento. Es muy poco la información que nosotros escuchamos acerca de este precioso tema del quebrantamiento. Y la verdad es que no lo escuchamos porque no nos gusta. Y no nos gusta porque el quebrantamiento implica varias cosas. El quebrantamiento implica entrega. El quebrantamiento implica rendición. El quebrantamiento implica sometimiento. El quebrantamiento implica docilidad. El quebrantamiento implica, aunque no nos guste muchas veces, implica sufrimiento. Soy predicador de las buenas noticias del Señor. Pero también creo que es necesario que hablemos de este tipo de mensajes, que hablemos de este tipo de temas, porque esta es la clave para poder llegar a la vida abundante que Jesús diseñó para nosotros. Para nosotros este tema no tiene gusto, porque al interior de nuestro ser se ha levantado una estructura de independencia. Hay una estructura donde nosotros queremos vivir gobernados por nosotros mismos. Una estructura donde queremos vivir una vida completamente direccionada por nuestras emociones, direccionada por lo que vemos, por lo que pensamos que es lo mejor para nosotros. Y sabe, la verdad sea dicha, Dios no quiere ser un espectador en nuestra vida. Dios quiere ser el centro, Él quiere ser el gobernador. Él quiere ser el que rige nuestra vida. Él quiere ser el director. Él quiere ser aquel que domina todo nuestro ser. Él quiere ser no simplemente alguien que está allí porque nosotros decimos que está. No, Él quiere ser partícipe activo de nuestra vida. ¿Sabe? Isaías, el capítulo 57... en esta mañana nos está diciendo a nosotros que Dios declaró, y me gusta lo que dice Isaías, porque Isaías dice que aquel que lo dijo no es cualquiera, es el alto, es el sublime, es aquel que es eterno, es aquel cuyo nombre es digno de ser santo, es aquel que habita en la altura y en la santidad. Pero Isaías está diciendo que hay dos lugares específicamente donde Dios habita. El primer lugar es el cielo de los cielos, allá en el tercer cielo, donde todo es santo, donde todo es altura, donde todo es sublime. Pero también dice Isaías que hay un segundo lugar, un segundo habitáculo de Dios. Y ese segundo lugar es en el corazón de un hombre o de una mujer quebrantada. El profeta está diciendo que Dios habita con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Y sabe, Dios habita con el quebrantado y con el humilde. No simplemente para estar allí, no. El profeta está diciendo que Él habita con el quebrantado y con el humilde de espíritu para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cómo así, pastor?, me dirá alguien. Sencillo, Dios quiere habitar con el quebrantado para manifestar vida sobre él.
Y yo no estoy hablando en esta mañana de cualquier tipo de vida, no. Estoy hablando de la vida Zoe, la vida de Dios, la vida de calidad del reino. Él quiere manifestar el tipo de vida abundante en ti. Y para vivificar el corazón de los quebrantados, para dar vida y vida en abundancia. Ese es el deseo del corazón del Padre. Ese es el deseo del corazón de Dios. Dios quiere llevarnos a nosotros a un estado completamente diferente al estado en el cual hemos vivido durante mucho tiempo. Dios en esta mañana nos está diciendo a nosotros, yo quiero habitar contigo, yo quiero darte mi vida, pero para poder hacerlo, dice Dios, necesito que haya un elemento en tu vida, y ese elemento se llama quebrantamiento. Salmo capítulo 34 y el versículo 18, dice el Señor en su palabra, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano, oye eso, cercano. Eso significa que aquel que está quebrantado tiene a su disposición no solamente a un Dios que es eterno, que es santo, que es sobrenatural, que es sublime, sino que tiene a su disposición los recursos del reino de ese Dios. Cercano está el Señor, cercano está el Señor, dice la Escritura, a los quebrantados de corazón. Pero me llama la atención que dice, y salva a los contritos de espíritu. ¿Sabe? Hay prontitud de Dios para rescatar. Salvar significa rescatar. Cuando hay quebrantamiento de corazón, si hay algo que hace que Dios salga de la comodidad de su trono y decida venir en rescate por nosotros, eso se llama quebrantamiento. ¿Sabe? No hay nada, absolutamente nada, que pueda hacer que el corazón de Dios se resista a un corazón quebrantado, a un corazón necesitado, a un corazón que reconoce su necesidad por ese Dios del cual yo estoy hablando en esta mañana. Entonces, para que Dios esté cerca, se requiere quebrantamiento, mis amados. ¿Sabe? Antes de nosotros poder ver en nuestra vida una manifestación del poder sobrenatural de Dios, se requiere quebrantamiento. Siempre lo he dicho, Dios no es irresponsable. Dios no va entregando su poder a una persona que no esté diseñada para poder administrar ese poder. Y es el ejemplo que siempre he puesto. Si tú tienes un niño de 7, de 6, de 8, de 10 años, que obviamente por su capacidad intelectual y por su formación es inmaduro y es irresponsable, yo estoy seguro que si tú tienes ese niño, tú no le vas a entregar en sus manos $1.000.000 y las llaves de una camioneta a 0 kilómetros, porque tú sabes que si le entregas eso, va a ser algo peligroso. O si tú le entregas a un niño de 4, 5, 6 años un arma de fuego, el niño no puede medir, no tiene la capacidad de medir el peligro, porque es irresponsable. ¿Sabe? Dios no anda entregando su poder, la manifestación de su sobrenaturalidad a cualquier persona, no. Si queremos nosotros hoy ver una dimensión, una temporada de poder, Dios está requiriendo de nosotros quebrantamiento. Personalmente lo puedo decir en esta mañana. Los mayores momentos de bendición, de promoción, de apertura de puertas, de ensanchamiento, yo las he visto después de un tiempo de quebrantamiento. Porque después del quebrantamiento viene la exaltación, después del quebrantamiento, aleluya, viene el avance, después del quebrantamiento, escucho la voz de Dios diciendo, pasa a la otra orilla. Ahora, permítame explicarle algo, quebrantamiento no es estar triste. ¿Sabe? Mucha gente considera erróneamente que quebrantamiento es estar con la cara larga,
estar triste, estar decaído en su semblante o estar enojados. Eso no tiene absolutamente nada que ver con quebrantamiento. Ahora, el quebrantamiento tampoco tiene que ver con el hecho de que yo llore. Es cierto que cuando hay quebrantamiento, Dios trae una sensibilidad en nuestro corazón. Y por eso lloraremos por su presencia, por eso lloraremos con facilidad. Pero el hecho de que yo llore no significa que yo esté quebrantado. ¿Sabe? Yo he visto personas que lloran, pero no hay quebrantamiento. Yo he conocido sitios donde yo he visto que la gente se tira a llorar por Dios, supuestamente. Y lloran, Señor, tú eres mi todo. Y luego veo que se levantan erguidos, altivos, soberbios con los demás. Eso no es quebrantamiento. ¿Sabe? El quebrantamiento es ese proceso de Dios, es ese método de Dios que está tratando directamente con el alma del ser humano. ¿Sabe? Jesús lo dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, y hace referencia al alma, porque el alma es el asiento de la esencia de lo que somos. El alma es la raíz de los mayores conflictos del ser humano. Jeremías dijo que no hay cosa más mala ni más perversa que el corazón. Engañoso es el corazón y perverso más, dice el profeta, más que todas las cosas. Porque el alma tiene una tendencia a la perversidad. Por eso Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús dice que es el corazón el que hace que se produzca contaminación en el ser humano. Jesús dijo que del corazón nacen los pensamientos malos, las divisiones, los celos, los pleitos, las contiendas, los odios, los homicidios, las orgías. Es el corazón, el alma, lo que hace que haya tanto conflicto en nuestra vida. Y es por eso que Dios tiene que quebrantarlo, tiene que procesarlo. Y sabe, al interior de cada uno de nosotros hay como una concha, hay como una armadura, hay como una estructura que es el alma. Y esa estructura, cuando no ha sido procesada, gobierna nuestro ser. Y es allí en esa estructura donde Dios va a querer trabajar procesándola para quebrantarla. Dios nos creó a nosotros como seres tripartitos. Tenemos una tricotomía, tenemos alma, tenemos cuerpo, pero también tenemos espíritu. ¿Sabe? En el alma encontramos las características y las cualidades de la personalidad. En el alma está la mente, donde están los pensamientos, la lógica y el intelecto. En el alma están las emociones y los sentimientos, y es el lugar donde se alojan todos los estados de ánimo. Ahí está la alegría, ahí está la tristeza, ahí está el ánimo, el desánimo. Pero también está la voluntad. Y es ahí donde nosotros tomamos decisiones, donde están las intenciones, los propósitos, los deseos. Y sabe, esa alma de la cual yo estoy hablando, ella no entiende la palabra de Dios. Para poder entenderla, ella necesita ser canalizada por el Espíritu. Es en el alma donde se anidan los mayores conflictos del ser humano. Pero tenemos también un cuerpo, que es la parte material del hombre, que está compuesto por anatomía, que es la estructura del cuerpo, por fisiología, que es aquello que nos da el adecuado funcionamiento, por estar la morfología, que es la apariencia externa. Pero hay algo al interior nuestro que se llama el espíritu, que es el soplo divino, que es el aliento de Dios. Y ahí en el espíritu está la intuición, que es aquel elemento que nos permite recibir las manifestaciones de Dios y su poder.
Ahí está la conciencia, que es la que nos hace discernir entre el bien y el mal. Es aquella que nos dice lo que a Dios no le gusta de nuestros actos. Pero también está la comunión en el espíritu. Ahí en nuestro espíritu está anidada la comunión, que es la que nos permite tener intimidad con Dios. Y sabe algo, tarde o temprano cada uno de nosotros va a descubrir que el impedimento, escúcheme en esta mañana, amigo y hermano que me está escuchando, el impedimento más grande para que en mí se desarrolle el plan, el propósito de Dios y que yo pueda alcanzar el destino profético para mi vida, escúcheme, el impedimento más grande no es Satanás. La Biblia dice que Él está bajo la planta de mis pies. La Biblia dice que Jesús lo exhibió. ¿Sabe? El impedimento más grande para que yo alcance el destino y el propósito de mi vida no es el diablo. El impedimento más grande soy yo mismo. Es mi alma. Es mi alma no sujeta a Dios. Es mi alma no sujeta al gobierno del Espíritu. Y por eso es que nosotros estamos en un conflicto permanente. ¿Sabe? La Escritura declara, y el apóstol Pablo lo declara en Gálatas, creo que es Gálatas capítulo 5, verso 17, creo que es, dice porque, dice la Escritura, estoy parafraseando, porque la intención o el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagamos lo que debemos o lo que queremos. El deseo del Espíritu siempre va en contravía del deseo del alma. Hay una contraposición, hay una oposición permanente. Es por eso que vemos conflictos, porque por un lado el alma está diciendo haz esto, haz lo otro, y por otro lado el Espíritu te está diciendo no lo hagas. Y es por eso que hay un conflicto permanente. Yo quiero definirle rápidamente lo que significa quebrantamiento, porque si estamos hablando de este tema, tenemos que definir lo que es. Sobre el quebrantamiento, es el proceso donde Dios trabaja para romper la autosuficiencia y el egocentrismo. Y ese proceso Dios lo direcciona, es en el alma, en la voluntad del ser humano. Otra definición de quebrantamiento podría ser que es el método que Dios utiliza para romper con nuestro ego, es parecido a la otra, autosuficiencia, y con el espíritu de independencia. Alguien me preguntará, pastor, ¿qué significa eso? ¿Cómo así que el espíritu de independencia? Escúcheme, por lo regular, todos y cada uno de nosotros, como seres humanos, tenemos una tendencia a ser independientes. Nos gusta ser independientes. Y no nos gusta ser gobernados por nadie, por nada. No nos gusta rendirle cuentas a nadie. ¿Sabe? Por tendencia, cada vez que como que se nos da una orden, en el interior nuestro se levanta algo. No aceptándola, de no muy buen gusto frente a esa decisión o frente a esa orden o frente a ese delineamiento que se nos ha dado. Porque no nos gusta que nos gobiernen. Y cuando hablo de que no nos gusta, eso incluye también a Dios. Y sabe, es allí donde Dios nos mira y Dios dice, tengo que procesar para romper esas estructuras. Y ese proceso se llama quebrantamiento. ¿Sabe? Quebrantamiento es hacer una acción para que el objetivo, aquello que queremos romper, se rompa. ¿Sabe? Quebrantamiento es machacar, es reducir una cosa sólida a fragmentos relativamente pequeños. Quebrantamiento es romper, quebrantamiento es triturar, quebrantamiento es desmenuzar algo. Y sabe, el quebrantamiento es parte del gobierno y el plan de Dios para nuestras vidas.
Dentro del gobierno de Dios, dentro del gobierno del reino está establecido el quebrantamiento para nuestras vidas. Por eso Jesús, hablando en Mateo capítulo 5, hablando de las bienaventuranzas, Él hablaba, bienaventurados los pobres, bienaventurados, y Él habla de ellos. Y de cierta manera está hablando del quebrantamiento. ¿Sabe? El quebrantamiento es algo que nosotros necesitamos, mis amados. El quebrantamiento es algo que es supremamente necesario para que en nuestra vida se manifieste lo que Dios ha determinado manifestar. ¿Sabe? Tarde que temprano, como les decía hace un momento, nos vamos a dar cuenta que el mayor problema es esa alma que está quebrantada. Y la Biblia divide el alma y el espíritu. ¿Sabe? Dios habita en el espíritu del hombre. El espíritu regenerado, el espíritu, ¿qué le digo yo? Nacido de nuevo. Allí habita Dios. Y allí Dios deposita su espíritu. El Espíritu Santo habita en ti, en tu espíritu. Allí Dios deposita su poder, su gracia, su favor. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? El problema es, o se radica en el hecho de que el espíritu no va a encontrar salida a través del alma, porque está como encapsulado en esa alma, en esa concha. Y al no encontrar salida, al no encontrar manera de salir, de cierta manera va a quedar relegado. Entonces el espíritu tiene que abrirse paso a través del alma para que la vida del espíritu, la vida de Dios se manifieste en nosotros. ¿Sabe? Cuando Adán pecó, él se desconectó completamente de Dios. Y al desconectarse de Dios, la vida del espíritu se desconectó. ¿Sabe? Cuando Adán estaba en un estado de perfección, quien gobernaba su vida era Dios, pero su espíritu gobernaba su alma. ¿Sabe? Él estaba en el huerto del Edén, y este huerto, si lo hablamos metafóricamente, nos representa el gobierno de Dios, nos representa una vida de dependencia total y absoluta de Dios. Y por eso en ese huerto él tenía todos los recursos, por eso en ese huerto él tenía todo cuanto necesitaba, porque estaba dependiendo de Dios. Y sabe, cuando usted depende de Dios, a pesar de las luchas, a pesar de las circunstancias, a pesar de los desiertos, a pesar de las luchas y todo lo contrario, a pesar de las contrariedades que se levanten en su vida, cuando usted depende de Dios, usted se va a dar de cuenta que los recursos del reino están entera y completamente a su disposición, muy a pesar de lo que usted vive. Y este hombre, Adán, él tenía todo a su entera disposición. Estaba dependiendo de Dios. Y cuando Satanás llega a Eva, él le dijo a ella: ciertamente seréis como Dios. De cierta manera yo puedo mirar esta frase que él le dice a ella, seréis como Dios. Es como decirle, ustedes no necesitan de Dios. No dependa más de Él. No dependa de Dios. Usted puede gobernarse a sí mismo. Usted puede tomar decisiones. Usted va a saber entre lo que es bueno y lo que es malo, le dice la serpiente a la mujer. Y en el momento en que el hombre peca,
Dios lo saca del huerto, es decir, ya no vive una vida completamente gobernada, dependiente de Él. Y desde el momento en que Dios lo saca, Él se desconecta de la vida de Dios y ya no es su espíritu quien lo gobierna, sino su alma. Un alma que se corrompe, y esa alma corrupta, corrompida, tomó el gobierno de la vida y encapsuló, confinó, encarceló al espíritu y comenzó a vivir una vida gobernada por su ego, por su soberbia. ¿Sabe? Exactamente eso mismo nos ocurre a nosotros. Quizá alguien me diga, pastor, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver muchísimo. Porque así como Adán y Eva decidieron, entre comillas, ser igual a Dios, sin necesidad de gobierno, sin necesidad de sometimiento, hoy nosotros hacemos lo mismo. ¿Sabe? No consultamos a Dios para la toma de decisiones. ¿Cuántas personas a esta hora que me están escuchando están a punto de tomar decisiones en su vida? Decisiones tan trascendentales como casarse, como enrolarse en una relación con alguien, y no están gobernando, y no están permitiendo que Dios gobierne sus vidas. No están tomando consejo de Dios. ¿Cuántas veces no tomamos la decisión de enrolarnos en negocios donde no consultamos a Dios? Y saben, mis amados, después viene el lloro, después viene el lamento, después decimos, ¿por qué me fue mal con ese hombre? ¿Por qué me fue mal con esa mujer? Eso no fue lo que yo soñé. Y Dios te dice, tampoco yo lo soñé para ti. Pero si no me consultaste, si decidiste vivir una vida gobernada por ti mismo, ese es el problema, mis amados. ¿Sabe? El espíritu de independencia es el que nos lleva a nosotros a tener un ego entronado, donde llegamos a un punto, y lo hablo porque como creyentes muchas veces nos ocurre, a un punto donde nos creemos más que los demás, donde nos creemos más espirituales, donde juzgamos a los demás, donde aún llegamos a un estado que ni siquiera necesitamos de Dios. Estoy hablando la verdad. ¿Sabe? La diferencia entre un hombre quebrantado y otro no quebrantado radica en el orgullo. Es el orgullo lo que diferencia a un quebrantado de a un no quebrantado. Por eso Isaías, el profeta, hace una declaración hermosísima. Isaías el profeta en el capítulo 66 y el versículo número 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas y todas estas cosas fueron, dice el Señor, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Un pobre en el contexto bíblico es uno que carecía de todos los bienes, absolutamente. Y un pobre, en términos espirituales, aquí de lo que dice Isaías, es aquel que considera que nada tiene y que el único que puede suplir es Dios. Por más que tengamos, por más que alcancemos, yo sé que esto al ego y al concepto personal lo agrede completamente, pero un pobre es aquel que reconoce que aunque seas un buen predicador, que aunque seas un tremendo hombre de Dios, aunque seas una gran mujer, un buen empresario, no tienes nada, porque todo lo que tienes lo has recibido por la mano del Señor. ¿Sabes? Fue el orgullo lo que llevó a Luzbel a rebelarse contra Dios y entrar en un estado de independencia. Y sabes, ese es el problema hoy día. El problema de hoy día del creyente no es el pecado, es el espíritu de independencia que hay en nosotros. ¿Sabe? El deseo de Dios es que seamos conforme a su voluntad y que vivamos en el centro de su palabra. Ese es el deseo de Dios. Y sabe, personas quizá en este momento me escuchan y me dicen, pastor, pero si yo ya nací de nuevo, yo voy a una iglesia, sí, mi amado, pero el que nació de nuevo fue tu espíritu. En el momento en que tú te conectaste con Jesús, la vida de Jesús entró en ti
y tu espíritu nació de nuevo, pero tu alma no ha nacido de nuevo. Tu alma necesita ser procesada para que el espíritu nuevo, ese nuevo nacimiento, ese espíritu vivificado que está al interior tuyo, pueda salir y manifestar la vida de Dios en ti. ¿Sabe? En esta mañana, yo quiero que usted sepa que Dios tiene planes extraordinarios con usted, que Dios tiene propósitos inmensos, que los pensamientos de Dios para usted son pensamientos de paz y de bien y no de mal, que Dios quiere darte a ti un fin y un propósito, que Dios quiere llevarte a ti a que tú experimentes cosas sobrenaturales. Pero es tiempo, mis amados, que entendamos que se necesita y se requiere, que es un elemento supremamente fundamental en nuestras vidas, el quebrantamiento. Es tiempo de que se manifieste en nosotros, no el gobierno de los hombres, sino el gobierno de Dios. Y para que ese gobierno se manifieste, necesitamos ser quebrantados por Él. Necesitamos ser quebrantados. Es el quebrantamiento lo que establece cambios en nuestra vida. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Dios está pronto a aquellos que son quebrantados. Es el tiempo, mis amados, que depongamos el orgullo, la soberbia, que dejemos de estar teniendo un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Es tiempo que dejemos de despreciar a los demás, creyéndonos más que los demás, juzgando, criticando, señalando. Es tiempo que se levante en nosotros esa estructura de reino que es consecuencia de una vida en el Espíritu. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Yo bendigo la audiencia. Señor, yo pido que hoy, Padre, yo te pido hoy, Señor, que los corazones sean tocados. Señor, quebranta nuestras vidas. Permíteme, Señor, a mí y a cada uno de los oyentes, Señor, poder manifestar el diseño de tu reino. Padre, te bendigo en esta mañana. Gracias, Dios. Señor, ayúdanos a ser sencillos, dependientes de ti. No queremos vivir más gobernados por nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La Iglesia Internacional Antorcha de Fuego presenta Aliento del Cielo, con el pastor y conferencista internacional Giovanni González.